para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPU TV a través de la red, como todos los domingos, este encuentro de 9:30 a 10 para compartir los temas referentes a la seguridad social y, en definitiva, a los derechos de todos ustedes, de norte a sur y de este a oeste, en cada pueblito, en cada rincón. Como siempre nos acota la presidenta ONASPU, que va a estar con nosotros ahora, que ella tiene más que oídas de que ONASPU TV se ve muchísimo en el interior, que nos pone muy pero muy contentos, porque en definitiva es la razón de estar acá con ustedes todos los domingos. Brenda Mora, ¿cómo anda? Buenas tardes. Muy bien, buenas Es así, nos ven, ¿no? Sí. Nos ven mucho afuera, ¿no? Sí. Con mucho calor. Mucho calor. Se siente afuera, Brenda, ¿no? Se siente calor. Es complicado. Bueno, pero estamos en verano. Estamos en verano, Al exactamente. final los uruguayos tenemos fama de estar siempre descontentos. Tal cual. Brenda, nos tocó vivir en la jornada, hace unas jornadas, unos días atrás, la experiencia o la dificultad de un grupo de adultos mayores que estaban esperando tras una cola larga de 5 cuadras para obtener un número para que a su vez se agende para una especialidad, cardiología, la mayoría, ¿no? En el Pasteur. Y entrevistamos después al director del hospital, que nos dijo que, bueno, eso se daba todos los meses últimamente porque se daba un día solo en la agenda para que la gente se agende, y es obvio, habían 800 personas, ¿no? Y hacía mucho calor. Y bueno, y quedó el director en que para el próximo mes van a haber más días de agenda para que la gente no tenga que ir un solo día. Son mecanismos que se van aceitando, Brenda, ¿no? Que tienen que ver con no ser la espera tan larga, hacía mucho calor, y esas cosas tienen que corregirse, ¿no? Como por suerte ahora. Pero ahí esa conversación con el director fue a raíz de una entrevista que tú realizaste. Exacto. Bueno, porque tú estás en el tema viendo todos los días la problemática de los adultos mayores. Sí, claro. Y creo que sí, que a veces no creo que sea mala voluntad. No, sin duda. No, los tiempos a veces de la gente que trabaja en las administraciones o detrás de un escritorio no son los mismos tiempos de nosotros los adultos mayores. Entonces hay que ir creando conciencia, como tú creaste en esa entrevista. Pero aparte, Brenda, me decía el director, la gran mayoría de la gente iba para repetir remedios, que lo pueden hacer en la policlínica del barrio, con mucha comodidad todos los días, pero ellos quieren ir al hospital. Los adultos mayores son muy particulares Sí. en eso. De pronto no nos gusta a la persona que nos atiende en la policlínica. Totalmente. Entonces van a la ventanilla del hospital. Y no les importa esas 3 horas de cola que hacen de estar desde las 5 de la mañana de pronto para sacar un medicamento. Pero yo creo que eso va a ir cambiando, como ha ido cambiando muchas cosas y como han ido también mejorando los centros de salud pública. Bueno, hablábamos, Brenda, contigo en la radio el otro día, lo que fue el Pasteur hace unos años, lo que es ahora, ¿no? Sí, no, lo que es ahora el Pasteur, lo que es ahora el Maciel. Además, el trabajo también en el Pereira Rosell, que me enteré de que hay un grupo de señoras que es, creo que Vivir con Alas o algo así, que están involucradas, sí. Y están involucradas gente del interior, incluso 2 personas de Maldonado y 2 personas de Rocha, están tejiendo para esa fundación del Pereira Rosell. Y eso es bueno porque está traspasando kilómetros la solidaridad. Creo que eso habla de que de pronto vamos rescatando de a poquito valores, porque eso hay que resaltarlo. Tal cual. Brenda, siempre te escuchamos preocupada por la situación de los jubilados, los adultos mayores, en cuanto a su cuidado, en cuanto a su sistema de salud. ¿Por qué de eso, Brenda? Evidentemente que tenés una vocación muy grande y has percibido situaciones de repente muy complicadas, ¿no? Porque te hemos visto hablar más de una vez de las casas de salud, del rol de la familia.
Yo creo que es un tema reiterativo, ya lo hemos hablado en este programa, pero es bueno, ya que estamos en un programa que llega a todo el país, que el Sistema Nacional de Salud o de Cuidados, que se integró ya lleva 2 años, 3, tiene que ir cada vez perfeccionándose más en el sentido de la capacitación de las personas que están actuando o cuidando, atendiendo personas por el Sistema Nacional de Cuidados. Tanto asistentes personales para patologías de personas jóvenes, pero con patologías como autismo o como síndrome de Down, todo eso necesita una capacitación. Y para el adulto mayor muchísimo más porque hay que saber llegar a un adulto mayor para poderlo atender como es su derecho, claro, y como es debido para el cuidador, y también porque la persona que cuida a adultos mayores o que atiende como asistente personal o como cuidador, tiene que cuidarse él mismo. Porque si nosotros cuidamos a un adulto mayor, tenemos que cuidarnos para poder atenderlo como se debe, ¿verdad? Porque como hablábamos los otros días en un programa de radio, que no es lo mismo, hablando de las edades para jubilarse, que una persona vaya a un Sistema Nacional de Cuidados a cuidar una persona a los 35 o 40 años que a los 65. Claro. Nos pasó el otro día que venimos caminando por una calle importante de Montevideo y estaba cruzando Boulevard Artigas una señora con mucha edad, con un bastoncito, eso de 3 pies, pero con mucha dificultad, caminando muy despacito, y claro, la luz no le daba para poder cruzar, y quedó en la primera vía, llegó ahí. Le faltaba la segunda etapa, que no podía hacerlo porque ya había cambiado el semáforo. Era tanto los nervios que pasamos, que ella quedó en el medio ahí, sin saber qué hacer, que uno dice, qué importante estar con un cuidador, por ejemplo, ¿no? Que la acompañe, que la ayude, o que haga la tarea que tenga que hacer ella, ¿no? Hasta esas pequeñas cosas, Brenda, porque tuvo suerte la señora, pero capaz que podía haber terminado mal, esa cruzada de calle, ¿no? Eso, de pronto esa persona necesitaría un acompañante. Claro, tal cual. Y bueno, hoy también hay que reconocer que el Sistema Nacional de Cuidado ha logrado eso, interesar a la gente, y la gente se ha interesado en ir al Banco de Previsión Social, al MIDES, a informarse para poder inscribirse como cuidadores. Y tú ves ahora, yo estuve en Maldonado y por la calle gente que está acompañada, que antes no se veía, y en Rocha mismo. Y me dijeron amigos de otro departamento que también pasa en Mercedes, que está, o sea que el Sistema Nacional de Cuidados va teniendo de a poquito, marcando una posibilidad al adulto mayor. Creo que lo que no debemos de descuidar es ese tema de la capacitación. Que es muy importante. Es muy importante. Porque requiere un montón de cosas, además, hasta psicológicamente, porque el adulto mayor que está solo, básicamente, necesita hablar con alguien, compartir un montón de cosas, ¿no? Y hay que estar preparado al otro lado, con las orejitas bien abiertas para, escuchar, ¿no? Y yo creo que este programa puede servir, porque después a continuación va a estar el compañero Daniel Balazari, que realmente él habla del tema de las leyes, de los artículos, y bueno, cada cual informamos tal cual, a medida de acuerdo a lo que pensamos que es bueno para el televidente. Tal cual. Brenda, ¿ha ido cambiando para mejor o va a cambiar para mejor el sistema de cuidados? Uno piensa hace 40 años, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo eran los adultos mayores? ¿Cómo se cuidaba el adulto mayor?
estaba solo, o estaban solos, ¿no? Sí. No había centros diurnos, no había asociación de jubilados, había, pero de repente no con la infraestructura que hay hoy. Sí. Hoy mirando en el 60 y más, en Paso Los Toros, se creó otro centro diurno. Yo creo que vamos hacia un lugar, el adulto mayor va teniendo otros, con los derechos, va teniendo más posibilidades. Pero también creo que tenemos que luchar como hacer acá en Uruguay, acá en Montevideo, existe AUDAS, ¿verdad? Que es Asociación Uruguaya de Alzheimer, Demencia y similares. Claro. ¿No? Una enfermedad que es muy complicada. El tema del cuidador de un enfermo con Alzheimer es muy difícil. Él tiene que tener una preparación porque la enfermedad es una enfermedad que el paciente no sabe quién es, no conoce a su familia, no sabe tomar un cubierto para servirse, un vaso. Incluso el enfermo con Alzheimer tiene que tener los utensilios que no se lastime, que no, siempre darle de comer en la misma mesa, con el mismo mantel, no cambiarlo de lugar. Eso es un tema que creo que ONASPU no va a perder este momento en la televisión explicando un poco también porque es un tema que interviene en el Sistema Nacional de Cuidado, porque tenemos muchas patologías en el adulto mayor en el país con ese grado de enfermedad. Entonces yo creo que tenemos que todos luchar por un Uruguay mejor hacia el adulto con diversos problemas, con diversas patologías. Y la gente joven también, Brenda, luchar, porque esa gente joven va a llegar adulta también. Va a llegar la gente joven que también necesita, porque hoy estamos frente a un grave problema de las enfermedades raras, que muchas de ellas son invalidantes, que unos tienen posibilidad económica, otros no. Estamos frente a una sociedad muy vulnerable, porque cómo atendemos, y por eso digo que el Sistema Nacional de Cuidados ha dado una posibilidad que no había, pero que las autoridades de salud pública, autoridades del gobierno nacional, tienen que tratar de ir cada vez mejorando más el Sistema Nacional de Cuidados. Brenda, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, Brenda Mora con nosotros en esta primera parte de ONASPU TV. Hacemos la pausa con las cortitas de ONASPU, esa información puntual acerca de los beneficios. Han cambiado los topes, pero bueno, vamos a saber ahora con cuánto se puede acceder a una vivienda, con cuánto se puede acceder a una laptop y con cuánto se puede acceder, en este caso también, algo muy pero muy importante, a algo que está todos los días con nosotros, ¿no? Que creo que es muy importante saberlo y tener muy en cuenta. Decíamos recién el plan Irapita, como la operación Milagro, un tema de salud tan pero tan importante. A la vuelta va a estar sentado allí Daniel Baldassari para conversar sobre muchos temas más. No se vayan. A raíz del incremento de jubilaciones y pensiones, cambian algunos topes para dichas prestaciones. Por ejemplo, para acceder al plan Ibirapitá, el tope pasó a ser de 33.282 pesos. Otra modificación es para la operación Milagro, que pasa a ser de 41.540 pesos. Por último, la vivienda, 13.263 pesos. ONASPU actualizó su página oficial y ahora ingresando a www.onaspu.com podrá tener acceso a todo el contenido informativo que usted pregunta, que usted quiere saber. Allí tiene, por ejemplo, también ONASPU TV, un sector destinado a todos los videos que se han subido hasta el momento y podrá ver también anteriores y los de la actualidad. Otra opción es el diario digital, que a su derecha podrá tener acceso al diario que se va subiendo mes a mes para que usted esté siempre informado, porque ONASPU somos todos. Segunda parte de ONASPU TV a través de la red. La primera parte lo comenzamos con
Brenda Mora, la presidenta de ONASPO. Hablamos básicamente los temas que a Brenda le interesan mucho, como el tema salud, ¿no? Casas de salud, lo que se está haciendo a través del sistema de cuidados, en fin. Y ahora el gusto de estar recibiendo, como todos los domingos, a Daniel Baldassari, secretario general de la ONASPO. Daniel, buenas mañanas. Buenas mañanas. Estamos bien en este verano, que de vuelta está entrando en una etapa de inestabilidad. Tal cual. Pero bueno, por lo menos nos está dando algunos días que parecería que fuera un verano de verdad. Tal cual, tal cual. Nos falta el mate, cosa que prometo que el próximo programa, o los próximos, Sí. mejor dicho, cuando empiece el otoño, ¿no? Porque hace mucho calor ahora. Sí, ahora Vamos para a el estar con mate, el mate hay que madrugar para Hay que tomar. madrugar. Y si sabrá la gente del interior, ¿no? Que se levanta muy temprano Seguro. a tomar el mate, ¿no? Exactamente. Ya ahora hay un síntoma, por ejemplo, que la gente del interior se va dando cuenta. Ya hoy a las 5:30, 6 de la mañana ya está oscurito, no está como antes, ¿no? Que estaba en su esplendor el día. No, O sea, ya está, ya empieza a estar mejor. Sin duda. Daniel, uno sigue pensando en la reforma, ¿no? Y cuando hablamos de reforma, te traslado la inquietud de muchos laburantes de hoy en día, ¿no? Que me han pedido que te preguntara una y otra vez si esta reforma va a ser dentro de 1 o 2 años y si los 65 años van a ser sin duda el centro de todo esto, ¿no? Están preocupados y es lógico, Daniel, alguien que tiene 50 y pico de años, que está deseando de repente llegar a jubilarse, que le hablen o que se maneje, murmure de esa posibilidad de los 5 años más, es un peso grande, ¿no? Sí, claro, te cambian las reglas de juego cuando estás por llegar a la meta. De alguna forma es eso. Yo creo que hay que tomar en cuenta la experiencia que hemos tenido, porque con la anterior ley, la 16.713, la que impuso la SAFAP, hubo un problema que el de los cincuentones. Eso se dio porque la etapa de transición hay que preverla. Y no puede ser de que durante 25 años tú estés, que la mayoría absoluta de tu vida laboral, formal, tú te guíes por unas reglas y cuando estás por llegar a la meta te cambian las reglas. Claro. Eso no puede ser. Yo creo que las organizaciones de los trabajadores y nosotros también como NAPU, esa es una experiencia que la tenemos que tener en cuenta justamente para que no se cambien las reglas de juego cuando se está por terminar esa etapa, ¿no? Y entonces esa preocupación, que hay mucha gente que la tiene naturalmente, que hoy tiene 55, 56 años y que ya le está visualizando que le queda unos pocos años de trabajo para jubilarse y resulta que le corren la meta, ¿no? Y por lo tanto ese es uno de los temas que son, digamos, de tipo coyuntural, que hay que atender, el cambiar. ¿Por qué? Porque además tenemos que preparar nuestras cabezas y que todos tenemos que entender de que la seguridad social tiene que ser un elemento de permanente ajuste, puesto que las condiciones varían permanentemente. Hay una tendencia que se ha venido afirmando que es la de una mayor expectativa de vida. Eso genera naturalmente un elemento que antes no existía. Hoy en día ya se dice que dentro de unos años van a haber 50, 60 tipos, especializaciones de trabajo que en la actualidad no existen todavía, que se van a crear en los próximos años, y no en muchos años, sino en unos pocos años. ¿Por qué? Porque el mundo del trabajo, la robotización, las nuevas tecnologías, todo eso está permanentemente cambiando y cada vez más, porque se ha venido acelerando ese proceso, la forma de trabajar y de prepararse para ello. Por lo tanto, aquella preparación que uno se preparaba, por ejemplo, para ser mecánico, y ya era mecánico para toda la tirada, con algún retoque por el medio, o para ser electricista, electrónico, especialista en Internet, en los distintos derivados, en las distintas componentes de lo que hace
a todo el manejo de lo que es el trabajo a distancia, lo que es el trabajar con las nuevas dimensiones que se están planteando. Está claro de que todo eso necesita un ajuste permanente de la seguridad social. Ya no es más, Daniel, y son muy pocos los ejemplos. Sí, de repente, hace años se daba, ¿no? Pero hoy en día la persona tiene varios empleos. Antes la gente se jubilaba de una sola empresa, no de dos, o cambiaba 2 empresas en su historia laboral, ¿no? Sí. Porque las empresas perduraban más, porque se estaba muy cómodo esa empresa. Pero hoy en día no se dan esos casos, ¿no? No. Las empresas son más efímeras en su vida, porque entre otras cosas se ha facilitado. Uno puede ver a veces que antes, cuando se construía una empresa, uno veía toda una etapa de construcción de muchos años. Hoy en día vienen todas esas cosas prefabricadas que hace que aparecen y desaparecen cosas como por arte de magia. Y bueno, ese es un dato nuevo de la realidad, que capaz que habrá que legislar, si es posible, para que eso tenga mayor estabilidad, pero está claro de que hoy tenemos que hacer que la formación del trabajador, del operario, del trabajador en general, tiene que ser distinta y es constante, es permanente, hay que estarse especializando permanentemente. En el mundo desarrollado es común que todos los trabajadores que tienen cierta especialización reciben como parte del trabajo permanentemente una adecuación de lo que es la especialización de la que se trata, y porque eso es lo continuo, ¿no? Cómo cambia permanentemente, bueno, cuando a uno le dicen de que hay una pieza de un auto que se puede imprimir acá en el país y que de repente la matriz viene de China o de un país lejano cualquiera, se da cuenta de la magnitud de lo que hoy estamos pensando, que antes, yo recuerdo en las grandes empresas, fábricas, etcétera, que había muchas máquinas, no venían las piezas de repuesto, sino que lo que venía era el material y la pieza se hacía en lugar, porque el transporte llevaba mucho tiempo para que viniera de los países originarios de esas máquinas a los países que utilizaban esas máquinas. Bueno, eso hoy es impensable, ¿no? Ha cambiado, y la tendencia a cambiar cada vez más rápidamente. Y está claro que la formación, la educación va a estar en esa dirección, de esa forma, y también se van venciendo, ¿no? Cosas, yo escuchaba hoy de mañana, por ejemplo, una grabación de una entrevista que le hicieron al intendente de Durazno, Vidalín, en el cual él hablaba de lo que era el trabajo y por qué, y cómo era el trabajo en esa zona y cómo iba a cambiar, y que había que cambiar la cabeza teniendo en cuenta la nueva realidad, la instalación de la UPM2, que parecería que en definitiva se afirma, el ferrocarril central, en fin, todo eso como también a un lugar el lugar centro del país tan vacío, tan siempre con poca cosa, porque la población estaba más bien en las orillas del país. Hoy tenemos que eso también, hoy tenemos una UTEC, una universidad tecnológica en la ciudad de Durazno, tenemos nuevas facultades de la Universidad de la República en todo el país. Todo eso va también en la dirección de adecuarse a esa nueva realidad, ¿no? Que hoy tenemos planteada y que bueno, que tenemos que adecuar la cabeza y con ello la actitud hacia esa realidad, ¿no? En Pueblo Centenario nos están viendo, sin duda, a través de la red, y el presidente Vázquez estuvo con el Consejo de Ministros, ¿no? Y ante la pregunta que le hicieron sobre el empleo que va a dar esta segunda pastera, Vázquez dijo, bueno, reconoció el almacencito, el carnicero, el club de barrio, bueno, se va a ver favorecido por esa situación, ¿no? Que va a cambiar mucho en la zona.
Se lo preguntaban en contrapartida lo que está pasando en Fleischmann, por ejemplo, en Colgate, que es complicado también, sin duda, ¿no? Pero Vázquez decía que es parte de una nueva era en lo que es la producción, en lo que son las empresas, pero apuntando básicamente a Pueblo Centenario decía eso, ¿no? De que va a cambiar mucho la historia en ese lugar desde el punto de vista del empleo, ¿no? Que va a ser muy importante. Y creo que sí, que también, va a ser también de la oportunidad de la gente, ¿no? Porque justamente una de las cosas que decía el intendente de Durazno era de que hay otro pueblo que está ahí cerca que tiene problemas con el agua y eso supone una inversión. Y él decía, esta es una oportunidad de al mismo tiempo de preparar ese pueblo para gente que va a venir a vivir ahí, cómo también se resuelve el problema del agua para los que ya están hoy, ¿no? También si vemos esas posibilidades, lo que significa esos emprendimientos y el cambio cultural que ello produce, de cómo analizar y ver las cosas, o sea, salimos de una cuestión de que nunca cambia nada. Uno pasa, hay lugares que uno pasa una vez y viene a los 10 años y está igual. Sin embargo, eso va a cambiar, no hay duda que va a cambiar. Y sin duda, además, como dijo el presidente, ¿no? De que cuando se abrió la primera planta, hay gente que decía que iban a nacer niños con 2 cabezas, que iba a contaminar todo, y no fue así, ¿no? Si hay controles como va a haber, bienvenida a la inversión, sí. ¿No? El ferrocarril central va a ser también muy importante. Sí, yo creo que todo eso, la mejor actitud me parece, porque esa actitud de oponerse por las dudas, y no lo digo de manera irónica, lo digo porque en realidad, si uno escucha todas las argumentaciones de los que están a favor y en contra de determinadas cosas, nada es una realidad revelada, una verdad revelada, sino que todo es una suposición. Bueno, vamos a tratar a no hacerlo porque vaya que pase tal cosa. Y esa explicación tan simple que se ha dado por parte del presidente de la República cuando le plantearon el tema de que se iba a contaminar, y ya está contaminado y no hay UPM2. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es esto o es que contaminamos con 20 cosas más? Y además contaminan del otro lado de la frontera, del lado brasilero, en Valle. O lo que tiene que ver con la utilización de agrotóxicos, o porque a ver, no es que tenemos una maravilla de situación. Y yo creo que siguiendo el ejemplo ese que yo contaba, que se hablaba en esa entrevista al intendente de Durazno, de que podían aprovechar ese pueblito que de 200 personas a resolver 2 problemas. Acá también tenemos un río que su agua está podrida. Ya no es que se va a contaminar, está contaminado. Entonces, aprovechemos esta posibilidad que se nos brinda con eso para resolver las 2 cosas. Primero, no contaminarlo más. Eso hay que asegurarlo. Por segundo, como se va porque a veces se hace comparaciones con la otra planta, la primera, pero en realidad el desarrollo técnico-científico, la modificación permanente, el mejoramiento de los procesos que se llevan adelante por parte de esas industrias, lleva a que es posible seguir avanzando en contaminar cada vez menos. Y entonces el ejemplo ese de que tenían miedo que la primera planta era la que iba a contaminar en Gualeguaychú y la plaza y todo eso. Un montón de líos, y sin embargo, la realidad es otra. La realidad es que la contaminación viene de otro lado y no viene de ahí. Por lo tanto, yo creo que esto nos tiene que servir para abrir la cabeza y para abordar los temas. Yo digo, sin contraponernos por las dudas, sino buscando soluciones y buscando de que aquello que viene por una razón, a ver cómo lo generalizamos, cómo lo hacemos que sea útil para otras cosas. Daniel, gracias por hoy. No, por favor. El encuentro con ustedes el próximo domingo a las 9:30 para debatir, para compartir todos estos temas tan importantes que cada uno en su casa lo está sin duda debatiendo en todo el interior a través de ONASPU TV. Que pasen bien, nos encontramos en 7 días.